Muy buen día para todos, señores aspirantes, al programa de Ingeniería Civil de la Universidad Mariana. Me presento, mi nombre es Javier Contreras y soy docente del programa de Ingeniería Civil y en esta oportunidad me corresponde participar en el curso de selección para primer semestre. Entonces, la idea de este tutorial es que ustedes aprovechen estos videos para que puedan repasar sus conceptos sobre matemáticas elementales y así presentar un buen examen de admisión. Entonces me voy a permitir compartirles la pantalla para iniciar este primer video. Lo primero que vamos a hacer es recordar algunos conceptos. Entonces voy a compartir. Ok, entonces el programa de Ingeniería Civil de la Universidad Mariana, lo primero que quiere hacer en nombre de su directora es felicitarlos por tenernos como una opción para seguir sus estudios. Entonces, lo primero que queremos hacer es eso, felicitarlos por ingresar o tratar de ingresar a este mundo de la ingeniería civil. Para ello, pues ustedes tienen que pasar por unos ciertos filtros. Esos filtros tienen que ver con este video. En este video y en otros más que vamos a tratar de ubicarlos, vamos a hacer un estudio rápido de las matemáticas elementales que ustedes necesitan para afrontar los cursos del primer semestre, como son cálculo, geometría y física, ¿cierto? Por eso es que tratamos de hacer este tipo de filtros. El libro que nosotros vamos a seguir es un libro muy conocido que se llama Precálculo o Matemáticas para el Cálculo, sexta edición de Stidwell, ¿cierto? Este libro se los voy a compartir a ustedes para que lo tengan en una plataforma que nosotros manejamos que se llama Classroom. Esa plataforma es bastante interesante ya que se pueden compartir muchas cosas como libros, incluso videos, presentaciones, etc. Entonces ya se van a ir familiarizando poco a poco con lo que les estoy hablando. Y vamos a dictar este pequeño curso 3 profesores del programa. A mí me corresponde la primera parte y esa primera parte tiene que ver con los fundamentos, con lo más básico de todo. Esos fundamentos, digamos, es la primer capítulo del libro que les menciono y tiene que ver con los números reales, exponentes y radicales, expresiones algebraicas y expresiones racionales. En este primer video solo vamos a hablar de las dos primeros componentes, que son números reales, exponentes y radicales. Y en un segundo video hablaré sobre expresiones algebraicas y expresiones racionales. Entonces, para iniciar hablando de cada uno de estos fundamentos, es necesario que recordemos algunos conceptos previos. Conceptos previos como cuáles. Entonces, yo sé que ustedes los recuerdan, pero vamos a ir hablando primero sobre números, ¿cierto? Pero antes de hablar de números, necesito que recordemos algunas cositas. ¿Cómo qué? Como por ejemplo el concepto de conjuntos, ¿cierto? Todos sabemos lo que es un conjunto, cuáles son los tipos de conjunto, cómo se operan los conjuntos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el concepto de conjunto es algo primitivo y de hecho no existe una definición como tal de ello. Por eso la palabra conjunto debe aceptarse lógicamente como un término no definido. Sin embargo, como les digo, todos conocemos lo que es un conjunto, o entendemos que es un conjunto más bien. Es la colección o agrupación bien definida de objetos de cualquier clase. Los objetos que forman un conjunto son llamados elementos o miembros del conjunto y nosotros podemos enunciar varios ejemplos de conjuntos. Por ejemplo, el conjunto de los números, el conjunto de personas,
el conjunto de pupitres, bueno, lo que se nos venga a la cabeza que sean de la misma clase, a eso se le puede llamar un conjunto. Por ejemplo, en esta figura adjunta yo podría decir que aquí yo tengo es un conjunto de personas, ¿cierto? Nosotros de hecho somos un conjunto de personas y dentro de ese conjunto ustedes son un conjunto de aspirantes que ojalá con el tiempo se conviertan en el conjunto de estudiantes de primer semestre. Una vez recordado eso, hay unos conjuntos que nos llaman más la atención o nos, digamos, queremos que nosotros lo recordemos con mayor precisión, que son el conjunto, los conjuntos numéricos, ¿cierto? O el conjunto de los números como tal. Pues para ir en orden podríamos empezar hablando con el conjunto de los números naturales, que son aquellos que van o se denotan con la letra N mayúscula y van desde el 1 hasta el infinito. El conjunto de los enteros, digamos, aumenta o más bien contiene al conjunto de los naturales porque en los enteros ya está el cero y todos los números negativos. Es decir, que vienen desde menos infinito, pasan por cero y van hasta más infinito. A ese conjunto se le llama el conjunto de números enteros. Luego de ellos están el conjunto de los números racionales. ¿Cuáles son ellos? Son todos los anteriores, pero aparte de ello también están los números fraccionarios y también los decimales. Pues, por ejemplo, el menos un medio, el un quinto, el un medio, aparte del menos 2, menos uno y el 2, 1, o sea, viene desde menos infinito hasta más infinito. Los racionales contienen tanto a los enteros como a los naturales. Hay un conjunto aparte, ¿cierto? Que es el conjunto de los números irracionales. Ese conjunto de los números irracionales no contiene a los racionales, sino que más bien son números como por ejemplo la raíz de 2, que es 1.41 y que tiene bastantes números decimales, o pi, que es 3,1416. Ese tipo de números se llaman números irracionales y estos no los contienen a los racionales. Pero como para, digamos, agrupar tanto a los racionales como a los irracionales, se creó un conjunto más grande que ellos dos. Y a ese conjunto se le llama el conjunto de los números reales. En el conjunto de los números reales, sí están todos, miren, están tanto los racionales como los irracionales. En este campo es en el que nosotros nos vamos a mover, ¿cierto? En este campo es el conjunto que nosotros vamos a trabajar. Vamos a movernos en el conjunto de los números reales. Sin embargo, hay otro conjunto, ¿cierto? Que es el número del conjunto de los números complejos. Este conjunto de los números complejos aparece y encierra, de hecho es el más grande de todos, ¿cierto? Y aparecen, por ejemplo, las raíces negativas, la raíz de -1, eso es un número complejo, o la raíz de 2i, etcétera. Esos son números complejos, ¿cierto? Entonces, digamos que este conjunto, solo por cultura general se los menciono, pero en realidad nosotros nos vamos a mover es en el conjunto de los números reales. Ahora, si nosotros diagramamos esto con una herramienta que se llaman los diagramas de Venn, pues fácilmente nos los podemos ir imaginando. Por ejemplo, si aquí yo tengo los naturales, a los naturales los encierran los enteros. A los enteros los encierran los racionales, pero el conjunto de números irracionales es un conjunto aparte. Si yo quisiera esto agruparlo, entonces utilizo el conjunto de los números reales. Ahí están todos los números. Y si yo quisiera ya hablar de todos los complejos, pues ahí estaría el conjunto de números complejos que encierra todo. Esto solo para recordarlos y para mencionar en qué campo es en el que nos vamos a mover, que es el conjunto de los números reales.
Bien, aquí tengo algunos ejemplos en donde yo puedo establecer qué tipo de conjuntos existen. Por ejemplo, si yo tengo el conjunto P, que es igual a X que pertenece a los naturales, ¿cierto? De esta expresión, X cuadrado menos 9 igual a 0, ¿cuáles serían los elementos de este conjunto? Porque eso es lo que me pide. Expresar por extensión los siguientes conjuntos. Entonces, ¿qué números naturales me resuelven esta ecuación? Esto lo vamos a resolver más adelante, ¿cierto? Pues simplemente sería esto, pasarle al otro lado y sacarle la raíz cuadrada para despejar X. Pero entonces, el único elemento de este conjunto es el 3. ¿Por qué? Porque es el único que me resuelve esta ecuación. Ahora, si a mí me dan la misma, pero que pertenece a los enteros, ojo, que pertenece a los enteros, entonces estaría tanto el menos 3 como el 3. ¿Por qué? Porque acá yo no pude coger el menos 3 porque solo estaba de los naturales. En cambio acá yo ya tengo los enteros. Los enteros contienen tanto números negativos como positivos. Y la raíz cuadrada de 9 pues tiene esas dos soluciones. Si a mí me dicen los X que pertenecen a los reales, pero en la ecuación cambia el signo, miren, X cuadrado más 9 es igual a 0. En este caso, no hay ningún elemento que pertenezca a los reales que me cumplan con esta ecuación. ¿Por qué? Porque si usted pasa esto al otro lado, sería la raíz de menos 9, ¿cierto? Y la raíz de números negativos, pues no está dentro de los reales. Aquí, X que pertenece a los racionales de esta ecuación. Entonces, pues aquí X tendría dos valores. Tendría, si lo despejan de aquí, tendría valor de 4 tercios. Y si lo despejan de aquí, tendría un valor de raíz de 2. Esto no se preocupen, si no lo entienden, más adelante se les va a explicar cómo se desarrolla este tipo de cosas, sino que solo quiero mirar qué elementos pertenecerían a los racionales. Entonces, si despejan de aquí daría 4 tercios y si despejan de aquí daría raíz de 2. Pero de esos dos valores, el único que pertenece a los racionales es el 4 tercios, porque raíz de 2 es irracional. En cambio, si yo tengo la misma ecuación, pero el X que pertenezca a los irracionales es el 4 tercios, ya no sería, sino sería el contrario. La raíz de 2 es el número irracional. Esto simplemente para expresar o para que entendamos mejor cuál es la diferencia entre cada uno de estos conjuntos. Solo estamos recordando por el momento. ¿Ok? Otra cosa importante y que es bastante utilizado es el concepto de valor absoluto. ¿Pero qué significa el valor absoluto? Este es un concepto que se utiliza muchísimo en matemáticas, pero también se utiliza en contextos de la física. Por ejemplo, qué es una magnitud, qué es una distancia, qué es una norma o un módulo de un vector. Para todos esos conceptos se utiliza el concepto de valor absoluto. Eso en cosas sencillas, pero también se utiliza en cosas un poco más complicadas, como por ejemplo en las definiciones de cuartiones, o anillos ordenados o cuerpos en espacios vectoriales, etc. Son cosas bastante, digamos, avanzadas, pero que se sigue utilizando el concepto de valor absoluto. ¿Pero qué es o cómo se lo entiende ese valor absoluto? Ese valor absoluto o módulo de un número real cualquiera es el mismo número, pero con signo, pero aquí les voy a ver un poquito, con signo positivo, ¿cierto? Es el mismo número, pero con signo positivo. Esto es bien importante. En otras palabras, el valor
es el valor numérico sin tener en cuenta el signo. Es el valor numérico sin tener en cuenta el signo. Ya sea positivo o negativo, por ejemplo, el valor absoluto de -4 se representa con, estas dos barritas representan valor absoluto y sería 4. Y el valor absoluto de 4 también se representa con las dos barritas y también es 4. En la recta numérica se representa como valor absoluto a la distancia que existe desde un punto al origen. Por ejemplo, si se recorre 4 unidades desde el 0, desde aquí hay 4 unidades, ¿cierto? Hacia la izquierda o hacia la derecha llegamos de -4 a 4 respectivamente. El valor absoluto en cualquiera de los dos es 4, ¿cierto? Entonces, todo esto les quiero decir que el valor absoluto es como un operador que simplemente lo que hace es cambiarle su, digamos, o darle solo su valor numérico a cada uno. Por ejemplo, el valor absoluto de 7, pues 7. El valor absoluto de -7 también es 7. El valor absoluto de 0 es 0. El valor absoluto de -3.1, número decimal, sería 3.1. El valor absoluto de 0.85 es 0.85. El valor absoluto de un cuarto es un cuarto. El valor absoluto de -1/2 es 1/2. El valor absoluto de 5 menos 4, ojo con esto, aquí yo no puedo decir que es igual al valor absoluto de 5 más 4. No es que cambie este signo, cambies el valor del resultado. ¿Cómo así? Entonces 5 menos 4 es 1, ¿cierto? Entonces yo lo que hago es sacarle el valor absoluto a 1, que es 1. El valor absoluto de -9 menos el valor absoluto de -2, lo que hace es cambiarle el signo a cada uno de estos, ¿sí? Pero la operación queda. Entonces, valor absoluto de -9, 9, y el valor absoluto de -2, 2, pero el signo se mantiene. 9 menos 2, 7. El menos el valor absoluto de -9, este valor absoluto lo que hace es volver a este -9 positivo, pero este signo sí debo respetarlo. Es decir, esto me quedaría -9. Creo que ahí se entiende muy bien, digamos, como el significado de ese valor absoluto. Como les comentaba, vamos a trabajar en el campo de los reales. Este va a ser nuestro campo de acción. No se olviden, los reales que contienen. Pues contienen obviamente a los naturales, a los enteros, a los racionales y a los irracionales en un solo conjunto. Aquí es donde vamos a trabajar. Y entonces vamos a trabajar con las operaciones de sus números reales. ¿Cuáles operaciones? Por ejemplo, la suma, la resta, la multiplicación, la división de estos números reales. ¿Cierto? El exponencial, etc. Bien. Vamos a empezar con lo más sencillo de todo, que es trabajar de una vez, no con los naturales, sino con los enteros, porque los enteros, pues obviamente, ya contienen a los naturales, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar con los enteros, vamos a recordar, porque yo sé que todo esto ustedes ya lo saben, pero solo estamos recordando. Entonces, vamos a trabajar con los enteros y vamos a ver cómo se opera con estos enteros, es decir, cómo opero cuando me dan este tipo de operaciones, por ejemplo. Entonces, lo primero que habría que saber o recordar es que esos enteros se pueden sumar o restar. Hablemos de la suma de enteros. Pero para saber la suma de enteros necesito recordar las reglas de los signos. En suma, ojo, esto lo suelen confundir con la regla de los signos en el producto. Yo estoy hablando de la regla de los signos en la suma. ¿Cómo así? Cuando sumo un número positivo más un número positivo, simplemente se suman y obviamente el resultado es positivo. 2 más 5, obviamente me da 7 y 7 es positivo.
Cuando sumo un número negativo más otro número negativo, pues obviamente también se suma y el resultado es negativo. Por ejemplo, menos 3 negativo más menos 7, pues se suman y eso daría menos 10. El resultado es negativo. Sin embargo, cuando se suma un negativo más un positivo, pues el resultado, ojo, va a depender del signo del número más grande. Es decir, el resultado lleva el signo del número que tenga el valor absoluto mayor. ¿Cómo así, profe? Menos 3, por ejemplo, ¿cierto? Más 10, pues en realidad lo que yo debo hacer es restarlo. Menos 3 más 10. Pero el resultado, ¿cuánto me da? ¿Positivo o negativo? Ah, pues, ¿quién tiene mayor valor absoluto? El 10. Entonces, como el 10 tiene un signo positivo, ese resultado me va a dar de acuerdo al que tenga mayor valor absoluto. En ese caso daría menos 3 más 10, me daría 7. Bien, esto es, ojo, para la suma de enteros, la suma o resta en realidad. Pero estas leyes de signos se aplican es para eso. Y no tienen nada que ver con las leyes de signos de la multiplicación, ¿no? Que las vamos a ver ahorita, pero no tienen nada que ver con eso. Bien, por ejemplo, ejemplos de suma. 5 más 7, pues 12, obviamente. Menos 5 más menos 7, obviamente lo que me están diciendo es que dejo el signo y lo sumo común y corriente. Eso daría menos 2. Menos 5 más 7, entonces el que tenga mayor valor absoluto es el 7. El resultado me debe dar positivo, por tanto menos 5 más 7, eso es 2. Y 5 más menos 7, en este caso, miren, el que tiene mayor valor absoluto es el menos 7, entonces por tanto el signo me deberá dar negativo, por tanto en este caso me da es menos 2. Son ejemplos de suma de enteros, ¿cierto? Ojo, suma de enteros. Cuando yo resto enteros, pues es exactamente lo mismo, porque una suma yo la puedo volver una resta o al contrario, una resta la puedo volver una suma. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo tengo cualquier entero A y le quiero restar cualquier entero B, entonces en realidad yo esta resta la puedo volver una suma sin modificar el resultado. ¿Cómo así? A la voy a sumar el menos B. Miren, entonces la resta tiene las mismas propiedades que acabamos de ver, porque en realidad son operaciones similares. Si yo hago este truco o esta conversión de volver una resta, volverla una suma, ¿cierto? ¿Eso qué implica? Lo que implica es que las reglas son exactamente las mismas. Por ejemplo, si yo a 7 le quiero restar menos 2, entonces esto yo lo puedo escribir como una suma. ¿Cómo así? Podrías decir que 7 más, y aquí opero estos dos signos, menos por menos más, 7 más 2, mira, eso da 9. Lo mismo acá, menos 7 menos 2, entonces esto lo podría escribir como menos 7 más 2, porque aquí opero estos dos signos, y aquí hago lo mismo. ¿Quién tiene mayor valor absoluto? El menos 7, o sea que el resultado me va a dar negativo, que en realidad esto da menos 5. Ahí está. Menos 7 menos 2. En este caso, ¿cómo lo vuelvo una suma? Mira, menos 7 más menos 2, menos 7 menos 2, eso da menos 9. Y 7 menos 2, pues si lo quiero volver una suma, 7 más menos 2, eso no es lo mismo. Que tenga mayor valor absoluto, o sea, aunque aquí pues directamente yo sé que eso da 5. Bien, hasta ahí lo que hemos visto es suma y resta de enteros. ¿Qué pasa cuando yo quiero multiplicar enteros? Esto sí ya se me viene a la cabeza que por lo general me lo enseñaron como la ley de los signos, ¿cierto?
Pero existe ley de signos para sumas, restas y también para multiplicación y división. Entonces, por ejemplo, cuando yo quiero multiplicar positivo por positivo me da positivo, negativo por negativo me da positivo, más por más, menos por menos más, positivo por negativo me da negativo, o negativo por positivo también me da positivo, negativo, perdón. ¿Qué quiere decir eso? Que los signos iguales, su resultado siempre es positivo, mientras que los signos contrarios, su resultado siempre es negativo. ¿Cierto? Más por más, menos por menos, más por menos, menos, y menos por más, menos. Siempre esas leyes las tenemos claras. En ese orden de ideas, pues 3 por 4 es 12, menos 3 por menos 4, menos por menos más, daría 12 también. 3 por menos 4 más por menos da menos, o sea, daría menos 2. Y menos 3 por 4 daría también menos por más, menos también daría 2. Ahí ya hemos multiplicado enteros. Y lo mismo, digamos, obedece a la división de enteros. Las reglas son las mismas prácticamente, porque la multiplicación es muy parecida a la división, o es la operación contraria en realidad. Positivo dividido entre positivo da positivo. Negativo dividido entre negativo da positivo. Positivo dividido entre negativo da negativo. Y negativo entre positivo da negativo. Es decir, lo mismo que en la multiplicación. Si divido signos iguales me da positivo, y si divido signos contrarios me da negativo. ¿Cierto? La misma cosa. Por tanto, 12 dividido entre 6 más dividido entre más, pues daría más. 12 dividido entre 3 daría 4. Menos 12 dividido entre menos 3, menos dividido entre menos, también daría 4. Menos 12 dividido entre 3, menos dividido entre más, daría menos 4. Y 12 dividido entre menos 3, también más dividido entre menos, daría menos 4. Ahí están suma, resta, multiplicación y división de enteros con sus respectivas leyes de signos. Bien, yo sé que todo esto ya lo saben, pero estamos recordando. Ahora vamos a hacer algo parecido, pero con los números racionales. No se olviden que los números racionales son las fracciones y los números decimales, pues. ¿Ok? Entonces vamos como por separado. Entonces, operemos con fracciones primero. No se olviden que una fracción, pues yo la puedo representar de varias formas. Y de hecho, a la larga son la misma cosa. Por ejemplo, el 1/2 es esta unidad dividida entre dos partes, y el 1/2 me representaría esta partecita de aquí, que está con lo rosado, ¿cierto? Pero este 1/2 también es igual a 2/4. ¿Por qué? Porque esta unidad está dividida en 4 partes y estoy tomando 2 de esas 4 partes. Y a la larga, miren, es la misma mitad de la circunferencia. O sea que el 1/2 es igual a 2/4. E incluso es igual a 4/8. ¿Por qué? Porque ahora ya no la divido en 2 ni en 4, sino que la divido en 8. Y de las 8 partes tomo 4, ¿cierto? Y miren que a la larga me representa la misma mitad de circunferencia. Por tanto, el 1/2, el 2/4 y el 4/8 son la misma cosa, o me representan exactamente lo mismo. Bien, una vez hayamos recordado eso, entonces vamos a recordar cómo se suman y cómo se restan fracciones. Pero de hecho existen dos tipos de fracciones. ¿Cuáles? Las homogéneas y las heterogéneas. ¿Cuál es la diferencia entre unas y otras? Las homogéneas son aquellas fracciones que tienen el mismo denominador. Por ejemplo, estas fracciones son homogéneas porque todas tienen el mismo denominador, que es el 11. Entonces, 2 onceavos, 5 onceavos, 3 onceavos. Cuando yo tengo este tipo de fracciones homogéneas, pues es fácil trabajarlas. La suma y la resta de una vez si quieren. ¿Por qué?
porque lo que uno hace es pasar el mismo denominador y sumar los numeradores como si fueran enteros. Es decir, paso el mismo denominador y hago las operaciones común y corriente. 2 más 5, 7. 7 menos 3, 4. 4 más 6, 10. Y 10 menos 2, 8. Entonces, miren, no importa cuántos fraccionarios sean, si yo los tengo de manera homogénea, donde lo homogéneo significa que tengan el mismo denominador, pues simplemente los trabajo de esa forma. Es bastante fácil cuando tengo fracciones homogéneas. Y de hecho, hay un método para que las fracciones volverlas homogéneas para trabajarlo de esta manera, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero ¿qué pasa cuando las fracciones son heterogéneas? Por ejemplo, no tienen el mismo denominador. Por ejemplo, 2 tercios más 3 cuartos. Estos no tienen el mismo denominador. Entonces, ¿cómo los trabajo? O por ejemplo, un quinto menos 2 quinceavos. Tampoco tienen el mismo denominador. Entonces, ¿cómo las trabajo? Pues la verdad, digamos, la forma fácil de trabajar esto es, digamos, multiplicar en cruz, ¿cierto? Y dividir entre el producto de estos dos. Entonces, ¿cómo así? Por ejemplo, 2 por 4, ¿cierto? Más 3 por 3 sobre 3 por 4. Entonces 2 por 4 es 8, más 3 por 3 es 9, sobre 3 por 4 es 12. Eso significa que esto daría 17 doceavos. Fácil. Y la resta lo mismo. Se multiplica en cruz y se divide. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, 1 por 15 menos 2 por 5 sobre 15 por 5. Y eso me da 5,75 avos. Que de hecho, esto se lo podría simplificar. Simplificar quiere decir que se lleva a su mínima expresión. ¿Y cómo se simplifica? Por ejemplo, aquí yo podría sacar la quinta arriba y la quinta abajo. La quinta arriba, en un 5, ¿cuántos 5 hay? Pues 1. Y en un 75, ¿cuántos 5 hay? 15. O sea que esto es un quinceavo. Esto y esto es exactamente lo mismo. Entonces, por eso es que se trata de siempre llevarlo a su mínima expresión, que es simplificar. Bien, esa es la forma de sumar o restar fracciones heterogéneas. ¿Cómo hago para multiplicar fracciones? ¿Cierto? Entonces, en este caso, pues es un poco más sencillo porque se multiplica de manera directa, es decir, se multiplican todos los numeradores y se divide entre la multiplicación de todos los denominadores. Aunque antes de ponerse a hacer todas esas operaciones, yo podría empezar a simplificar. Es decir, por ejemplo, si saco la mitad aquí de un 2, pues es un 1 y la mitad del 6 es 3. Y así trato de buscar lo que se pueda simplificar. Por ejemplo, este 7 y este 35. Si saco la séptima aquí, eso me daría un 1. Y si saco la séptima aquí, me daría un 5. ¿Cierto? Y si saco perdón, aquí se corre, este 5 con este 5, entonces si saco la quinta aquí es 1 y si saco la quinta aquí es 1. Entonces miren que ahora me queda mucho más fácil dividir y no multiplicar, perdón, y no simplificar al final, sino que simplifico desde antes. ¿Y ahora qué me quedó entonces? Me quedó 1 por 1, 1, por 4, 4, por 1, 1. O sea que arriba me quedó un 4. Y en cambio abajo me quedó 5 por 3, 15. Por 1, 15. Por 7, 105. 4 sobre 105 avos. Es decir, que esto ya tengo la garantía de que no se va a poder simplificar más. ¿Ok? Y lo mismo podríamos hacer acá con este ejemplo de acá. Por ejemplo, que podríamos dividir aquí, miren. Este 3 con este 33, si le saco tercera aquí me da 1, si le saco tercera aquí me da 11. Entonces me quedaría 1 y 11.
este 7 con este 21, si le saco séptima aquí me queda 1 y aquí me quedaría un 3. 1 y 3. ¿Qué más podría ser? Por ejemplo, este 15 con este 25. Si le saco la quinta aquí me quedaría un 3 y aquí me quedaría un 5. ¿Cierto? Y este 14 con este 8. Si le saco la mitad aquí me quedaría 7 y si le saco la mitad aquí me quedaría 4. Entonces miren que me quedó mucho más fácil. En cambio de estar multiplicando todos estos números para luego simplificar, entonces simplemente simplifico antes y luego opero. 1 por 1, 1 por 7, 7 por 3, 21. Arriba me quedó un 21. Y abajo me quedó, bueno, incluso aquí se pudo simplificar más. Este 3 con este 3 se iría, queda un 1 y simplemente quedaría 1 por 1, 1 por 7 por 1, 7 y abajo me quedaría 5 por 4, 20 por 11, 220. Mucho más fácil. Bien, ¿cómo hago para dividir fracciones? Ahora, aquí estábamos multiplicando fracciones. Ahora, ¿cómo hago para dividir estas fracciones? Pues yo podría generar un truco que es bastante sencillo, que es esta división convertirla en una multiplicación. ¿Y cómo la convierto? Pues este segundo término lo invierto. Entonces digo 2 tercios por 7 tercios. Miren, cuando me mandan a dividir esto, a este segundo término lo invierto. Y eso ya es una multiplicación. Y acabamos de mirar que esto ya lo puedo hacer. Pues 2 por 7, 14 sobre 9. O sea, daría 14 novenos. Lo mismo podría ser con este entonces. Si eso es cierto, entonces esto yo no, ¿cómo lo podría hacer? ¿Cómo convierto esto en una multiplicación? Entonces sería 5 doceavos por 3 sobre 1. De hecho, aquí podría simplificar. Sacarle tercera aquí, sacar tercera acá. Miren, la tercera de 3 es 1 y la tercera de 2 es 4. Entonces me quedaría 5 por 1, 5 sobre 4, 5 cuartos. Ahí está. Esa es una manera muy fácil. Otros pueden decir que saben la ley de la oveja, etc. Eso es exactamente lo mismo todo, ¿no? Pero pues simplemente yo creo que este truco es más sencillo, que es esta división la convierto en una multiplicación si invierto el segundo fraccionario. Bien, hasta ahí ya miramos entonces suma, resta, ¿cierto? Multiplicación y división de fracciones. Lo mismo podríamos hacer digamos, un pequeño repaso de las operaciones con decimales. De los decimales conocemos que existen dos tipos, los exactos y los infinitos. Exactos como por ejemplo este, 0.56, que no tiene más números acá, esto es un decimal exacto. Pero los infinitos se pueden subdividir en dos incluso, en periódicos y no periódicos. Los periódicos son aquellos en que cierta parte de los decimales se repite y los no periódicos son aquellos que simplemente no se repiten en ninguna parte. Esos periódicos pueden ser puros y pueden ser mixtos. Por ejemplo, los puros serían este que es 1,26 periódicos, es decir, se repite y se repite y se repite el 26, a eso se le llaman periódicos puros, y los infinitos periódicos mixtos son aquellos en que no se repiten siempre, sino que aquí, por ejemplo, esta partecita es la que se repite, entonces a eso se le llama mixto. Bien, ¿cómo se operan con estos decimales? Pues obviamente también se pueden sumar, restar, multiplicar y dividir. Por ejemplo, si a mí me mandan a sumar estos 4 números decimales, entonces, pues es sencillo en realidad. Lo único importante aquí es el punto decimal. Para sumarlos, lo que debo hacer es alinear ese punto decimal, ¿cierto? Y si me hacen falta espacios, rellenarlos con ceros como lo tengo aquí, miren. Y una vez tenga eso así, pues opero común y corriente. Ya los he alineado y aquí relleno con ceros. Pues aquí pues daría simplemente 8, 8,
6, 5, 11, 1 llevo 1, 5, 8 y 2, 10. Entonces, 10.100.88. Entonces, el sumar todo esto me da 10.188. El punto decimal es el que se debe respetar. Bien, lo mismo podría decir para la resta, ¿cierto? Tal cual. Entonces, si a 45.6 le quiero sumar, restar 13.84, hago lo mismo. Los alineo los puntos decimales y donde no hay o donde hay espacios vacíos, pues relleno con ceros. Y hago la operación común y corriente. Entonces, por ejemplo, aquí 10 menos 4 daría 6, este quedó en 5, 5 menos 8 no me alcanza, entonces quedaría 15 menos 8, 7, este quedó en 4, 4 menos 3, 1 y 4 menos 1, 3. Y el punto decimal se respeta el espacio. Así se restarían decimales. Al igual, también podemos multiplicar decimales. Para multiplicar es un poco más sencillo, porque lo único que yo tengo que hacer es multiplicar como que si fueran enteros, ¿cierto? Entonces, tal cual, 3 por 7, 3 por 6, etcétera, como si fueran enteros, ¿cierto? Todos los valores. Y al final lo que hago es contar el número de decimales. Por ejemplo, aquí tengo 2 decimales, aquí tengo 3 decimales, cuento los espacios y coloco la coma. 1, 2, 3, 4, 5 decimales en total, y aquí debería ir la coma o el punto decimal. Eso es lo que les estoy diciendo. Aquí cuento cuántos decimales hay y el resultado tiene que dar con la misma cantidad de decimales. Es decir, si aquí hay 5, pues cuento 1, 2, 3, 4, 5 y aquí coloco la coma. Bien, entonces ahí ya les recordé cómo se suman, se restan, se multiplican y la división es exactamente la misma. Bueno, bien. Todo esto tiene que ver con los números reales. Ya les dije que todos ellos, los que estaba nombrando, son números reales. Y esos números reales, aparte de todo lo que les vengo diciendo, tienen unas propiedades. ¿Cuáles son esas propiedades? Por ejemplo, la ley conmutativa para la suma, que A más B es igual a B más A, ¿cierto? Y aquí está el ejemplo, 7 más 3 es igual a 3 más 7, da lo mismo. Eso se le llama conmutativa frente a la suma. Pero también es conmutativa, todos los números reales conmutan, tanto para la suma como para el producto. A por B es igual a B por A. 3 por 5 es lo mismo que 5 por 3. Esas son propiedades de los números reales. Ah, ¿cuáles? Pues todos los que nombramos ya. ¿Cuáles? Por ejemplo, los decimales, los enteros, los fraccionarios. Todos obedecen a esta ley conmutativa, es decir, A y B pueden ser cualquier clase de número real. También tienen una propiedad llamada asociativa, ¿cierto? Si yo tengo, por ejemplo, 3 números reales frente a la suma, A más B más C, yo tengo asociados A y B, podría asociar perfectamente B y C y no cambiaría el resultado. ¿Cómo así? A más B más C es igual a A más B más C. Digamos, los comprobamos aquí. Miren, 2 más 4 más 7. Podría primero sumar estos dos y el resultado de estos dos sumarle 7. 2 más 4 daría 6 más 7 daría 13. O podrías primero sumar estos dos. 4 más 7, 11. Y el resultado le sumo el 2 y me da el 3. Entonces, eso quiere decir que se los puede asociar frente a la suma. Y también se los puede asociar frente al producto o la multiplicación. ¿Cómo así? A más B por C es lo mismo que A por B por C. ¿Cómo así? Por ejemplo, si tengo 3, 7 y 5, 3 por 7 es 21, ¿cierto? Por 5, eso me daría 21 por 5, 105.
O 7 por 5, 35 por 3 también daría 105. Entonces, ahí estaría cada una de esas operaciones asociándose frente al producto. Y también existe la ley distributiva. Cuando yo tengo estos números reales, A multiplicado por B más C, este A se distribuye a los dos dentro del paréntesis, es decir, esto es igual a A por B más A por C. O también podría ser B más C por A. Esto también se distribuye a B por A más C por A. Miren, aquí está con el ejemplo. Si yo tengo 2 por 3 más 5, entonces esto es lo mismo que tener 2 por 3 más 2 por 5. Y miren que me da lo mismo. ¿Por qué? Porque si yo sumo 5 más 3, 8 por 2, 16, es lo mismo que tener 2 por 3, 6 más 2 por 5, 10, 16 es igual a 16. Entonces, todas estas operaciones o propiedades de los números reales funcionan para cualquier número real. Ya les había dicho eso. Y yo estoy trabajando con naturales nomás incluso, ¿cierto? Pero funciona para todos, enteros, racionales, ¿cierto? Irracionales, cualquier número real obedece a estas leyes o a estas propiedades. Bien, hay unas propiedades especiales de los negativos, por ejemplo, eh, cuando a un número real lo multiplico por menos 1, pues esto se lo entiende como menos a. O cuando tengo menos por menos, aquí en realidad se trabaja con los signos. Menos por menos más, esto es a. Si yo tengo menos a por b, es lo mismo que por la ley conmutativa a por menos b, y esto en realidad yo lo podría operar como menos a por b. Aquí están los ejemplos para que los vayan observando. Lo mismo, las leyes de signos, menos por menos más, entonces solo me quedaría a por b. Este signo por la ley distributiva afecta a cada uno de los valores de acá, entonces esto quedaría menos a menos b, y lo mismo en este. Menos a y menos por menos daría más b, entonces daría menos a más b, por lo que yo lo puedo escribir como b menos a. También existen unas propiedades de los fraccionarios. Todo esto pues ya lo miramos, pero es bueno que lo miremos así con estos ejemplos de eléctricas porque me van a servir más adelante para las expresiones algebraicas. Cuando yo tengo dos fraccionarios y los multiplico, pues se multiplican en línea recta, miren. A sobre B por C por D, entonces es AC por BD, ¿cierto? Si los divido, entonces miren lo que hace aquí. El segundo lo invierte. Si lo sumo, homogéneo, entonces sumo los, los numeradores y el denominador lo dejo el mismo, tal cual como hicimos la suma homogénea. Si son heterogéneos, se multiplica en cruz y el denominador es el producto directo. Miren esta propiedad. Si tengo A sobre C, A por C sobre B sobre C, entonces C lo puedo cancelar. A esto se le llama simplificar. Es decir, si C está arriba y está abajo, pues lo cancelo o se simplifican. Es como decir 2 por 5 sobre 3 por 5, cancelo el 5 y solo me quedan los tercios. Y miren esta. Si A sobre B es igual a C sobre D, entonces yo podría jugar con esto. Este D que está aquí lo podría pasar a multiplicar acá y este B que está aquí lo podría. O sea que esto implica que AD es igual a BC, ¿cierto? A eso se le llama multiplicación cruzada. Bien, todas estas propiedades son propiedades de fracciones. Yo les había dicho que existía una forma de sumar fraccionarios teniendo en cuenta la división, perdón, la suma de factores homogéneos.
¿cierto? Entonces, lo que uno trata de hacer para que las fracciones se me vuelvan homogéneas es aplicar un método que se llama el de mínimo común denominador, ¿cierto? ¿Y cómo es eso? Entonces, por ejemplo, cuando a mí me dan fracciones de 5 sobre 36 más 7 sobre 120 avos, me doy cuenta que los denominadores son diferentes, pero yo los quiero trabajar, y no los quiero trabajar, más bien dicho, multiplicando en cruz y haciendo esos números tan grandotes, ¿cierto? Entonces hay un método alternativo que es el mínimo común denominador. ¿Y en qué consiste? Es en encontrar precisamente, como su nombre lo indica, un denominador común para las dos fracciones. ¿Cómo hago eso? Primero tengo que digamos, utilizar un método que es de descomponer en factores los denominadores. ¿Cómo así? Escribirlo de manera de sus factores estos denominadores. Por ejemplo, si el 36 usted lo descompone, de hecho lo voy a hacer aquí, por ejemplo, si usted descompone el 36, creo que, bueno, disculparán que escribo con el ratón, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esta partecita? Usted el 36, ¿cómo lo descomponía? Dice, saco la mitad. La mitad de 36, ¿cuánto es? 18. Al 18 le saco la mitad. La mitad de 18 es 9. Al 9 ya no le puedo sacar la mitad. Pero le saco la tercera. La tercera de 9 es 3. Y al 3 le saco la tercera. La tercera de 3 es 1. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo este 36 lo puedo expresar como 2 a la 2, porque esto es 2 a la 2, ¿cierto? Por 3 a la 2. Ok, aquí está 3 a la 2. Ahí está. Entonces, eso es lo que digo aquí bien. El 36 yo lo puedo expresar como 2 a la 2 por 3 a la 2. A la larga, pues 2 a la 2, ¿esto cuánto es? Esto es 4. Y 3 a la 2, ¿esto cuánto es? Esto es 9. 9 por 4 es 36, ¿cierto? Es eso. Ahí está comprobado que eso es lo mismo. Claro. Eso es sacar en factores primos o descomponer en factores primos. Si el 36 lo descompuse así, entonces lo mismo podría ser con el 120, ¿cierto? Lo mismo podría ser con el 120. Entonces, si el 120 lo descompongo en factores primos, me queda 2 a la 3, que es 2 por 2, 4, por 2, 8, por 3, 24, por 5, 120. Listo, ya. Supongamos que ya descompusimos los denominadores. ¿Y qué con eso? Con eso, entonces, ahora sí encuentro el mínimo común divisor. ¿Cómo lo encuentro? Entonces, lo que hago es simplemente eh, tomar de cada uno de ellos los factores con su potencia máxima. ¿Cómo así? Por ejemplo, del 2 a la 2 y el 2 a la 3, ¿cuál es el factor de potencia máxima? Pues el 2 a la 3, profe. ¿Cierto? Del 3 a la 2 y el 3, ¿cuál es su potencia máxima? El 3 a la 2, profe. Y del 5 aquí a la 1, y acá no está, profe. Bueno, pero entonces, si no está, entonces lo coloco acá. Entonces digo 2 a la 3, ya había dicho que es 2 por 2, 4, por 2, 8. Por 3 a la 2, 8, por 9, por 5, esto me da 360. ¿Y qué con eso, profe? Entonces con eso lo que yo trato de hacer es convertir estos denominadores en un denominador común. ¿Cómo lo hago? Lo que necesito es que los denominadores me den
360. ¿Cómo hago para que este 36 me dé 360? Ah, pues multiplico por 10, profe. Pues multiplico por 10 arriba y multiplico por 10 abajo, ¿cierto? Entonces aquí lo hago, miren. 5 por 10 arriba y 5 por 10 abajo. ¿Para qué? Para que me dé 360. ¿Y cómo hago para que este 120 me dé 360? Ah, pues 120 multiplico por 3, profe. Multiplico por 3 arriba y multiplico por 3 abajo. Entonces 7 por 3 arriba, perdón, y 120 por 3 abajo. ¿Qué he logrado con eso? Con eso lo que he logrado es simplemente volver el denominador común. ¿Cuál es el denominador común? 360. Ah, entonces me quedó 50 sobre 360 este, y este me quedó 21 sobre 360. Por tal razón me queda 71 sobre 360. Aquí está. 71 sobre 360. ¿Cierto? Aquí está. Bien. Ok, ese es, digamos, un método para volver mis operaciones o mis fracciones más bien homogéneas. Es decir, para que me quede más fácil. Ahora, alguien puede decir, no, profe, más bien yo multiplico en cruz. Y, bueno, eso es como usted quiera. Pero en realidad este método es bastante útil más adelante. Bien. Con eso, digamos que ya hemos abordado la primera parte, donde les he tratado de recordar todo lo que tiene que ver sobre los números reales y las operaciones con esos números reales, ¿cierto? Eh, Aquí en esta presentación, pues yo he tomado del libro guía que ya les mencionaba, el de precálculo de Stewart, algunos ejemplos donde ustedes pues perfectamente los pueden desarrollar con, digamos, la base que les acabo de dar, ¿cierto? Son varios ejemplos, pues no necesariamente tiene que hacerlos todos, sino que usted pues mire y analice cuáles quiere hacer o cuáles quiere ir realizando, ¿cierto? Entonces hay ejemplos de tipo conceptual, que es más o menos de un ejemplo de un número natural, pues, cualquiera que usted se le venga, así de tipo conceptual, pero hay ejemplos ya un poco más de habilidades. Como les digo, estos ejemplos son tomados todos del libro guía y yo les voy a compartir ese libro guía. Si no se alcanza a ver aquí muy bien en las diapositivas o en el video, pues los pueden buscar en el libro guía mejor, ¿cierto? Aquí están los numerales, la sección, etcétera. Entonces, ya son un poco más de trabajar, ¿cierto? Ir resolviendo este tipo de ejemplos para que ustedes vayan adquiriendo la habilidad de resolver esto. Por ejemplo, 2 menos 3 cuartos dividido entre 1/2 menos 1/3. Son cosas que uno las puede ir haciendo por partecitas y las puede ir resolviendo poco a poco. Como les digo, son bastantes ejemplos e incluso hay aplicaciones de estos ejemplos. Entonces, hay ejemplos un poco más conceptuales en donde usted ya con la suma, resta, multiplicación, división de números reales puede ir encontrando problemas de tipo un poco más literal para resolverlo. Entonces, los invito a que pues tomen papel y lápiz y se coloquen a resolver. Esa es la mejor manera de ir estudiando este tipo de cosas. Como les digo, pues no necesariamente deben hacerlo todos, o sí pueden ir escogiendo uno de cada grupo como para que ustedes vayan a estudiar. Ahora, si tienen la disposición y el tiempo de hacerlos, pues perfecto. Esto no sobra. Bien. La segunda parte de este video, pues tiene que ver con las otras operaciones que yo puedo trabajar con los reales, que son los exponentes y radicales. Entonces vamos a recordar ciertas cosas sobre estos exponentes y radicales. Entonces, lo primero que yo tengo que entender es que, por ejemplo, muchas veces me mandan a simplificar este tipo de fracciones, ¿cierto? 6 a la 3 por menos 4 a la 2 por 10 a la 2, etc.
Entonces, ¿cómo hago para simplificar este tipo de cosas? Pues ya muchos lo saben hacer y a otros pues les voy a recordar cómo. Entonces, lo primero es que hay que mirar es las partes que tiene una expresión exponencial. Una expresión exponencial, pues es esta de este tipo, en donde tiene un exponente, ¿cierto? Tiene una base, tiene un resultado, y a esta parte de acá es lo que se le llama la potencia, ¿cierto? Todo esto es la potencia. Entonces, este b a la n, pues me va a dar algo. A eso se le llama el resultado. Donde b es la base y n es el exponente. Pero, ¿qué significa ese b a la n? Lo que significa es que el b está multiplicado n veces. Es b por b por b por b n veces, ¿cierto? Se multiplica n veces la base. Eso es lo que significa ese b a la n. Por ejemplo, este 5 al cuadrado, pues según lo que acabo de recordarles, es el 5 multiplicado dos veces. Entonces 5 al cuadrado es 5 por 5, pues eso a su vez es 25, ¿cierto? El menos 5 al cuadrado, ¿eso cuánto es? Pues es menos 5 por menos 5 y eso a su vez también es 25. El 4 al cubo es 4 por 4 por 4 y eso es 64. El menos 4 al cubo es menos 4 por menos 4 por menos 4. Entonces es menos por menos, más y más por menos, menos. O sea que eso daría un signo menos 64. El 1/2 al cubo, ¿eso cuánto es? 1/2 por 1/2 por 1/2. Y eso a la larga es 1/8. El menos 2/3 al cuadrado, ¿eso cuánto es? Menos 2 al cuadrado sobre menos 3 al cuadrado. Menos 2 al cuadrado es 4 y menos 3 al cuadrado es 9. O sea que eso daría 4/9. ¿Cierto? Entonces, no se olviden, base, potencia. Base, potencia. La potencia lo que me dice es el número de veces que se me repite la base. Bien. Aquí hay unas cositas que uno las puede ir sacando, digamos, como por observación. Dice, si la base es negativa y el exponente es par, miren, la base es negativa y el exponente es par, el resultado siempre va a dar positivo. Pero si la base es negativa y el exponente es impar, el resultado siempre va a dar negativo. Eso yo lo puedo sacar de la observación. Si la base es positiva y si la base es positiva, el resultado siempre va a ser positivo. Miren, si la base es positiva, por ejemplo, no importa si es par o impar, pues siempre va a dar positivo. ¿Cierto? Bien. Hay unas leyes también sobre esto de los exponentes. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando el exponente es cero o qué pasa cuando el exponente es negativo? Cuando el exponente es cero, siempre y cuando la base sea diferente de cero, cualquier cosa elevado a la cero siempre me va a dar 1. A a la cero es 1, 1000 a la cero es 1, 1 a la cero es 1. Cualquier cosa elevada a la cero siempre va a ser 1. Y si tengo una potencia de tipo negativo, por ejemplo, a la menos n, eso lo que me representa es que es el inverso, es decir, es 1 sobre a la n. O sea, este menos lo que está haciendo en realidad es bajándome este exponente acá arriba, acá abajo. ¿Cierto? Entonces, a la menos n es igual a 1 sobre a la n. Por ejemplo, aquí, 4 séptimos elevado a la 0. A cualquier cosa elevado a la 0 es 1. 1. X a la menos 1. Eso es igual a 1 sobre X a la 1. Pero X a la 1, pues es X. O sea, es 1 sobre X. Menos 2 elevado a la menos 2, a la menos 3, perdón. Entonces, para quitar este menos, lo invierto y me queda 1 sobre menos 2 a la 3. Y ahora si opero, menos 2 a la 3 es menos 8. Entonces daría 1 sobre menos 8 y esto a la larga es menos 1/8. ¿Cierto? Esas son leyes de los exponentes ceros y negativos. Ojo con esas cositas
que son bastante útiles. Y de hecho existen leyes de exponentes. Por ejemplo, si yo tengo dos números que tienen la misma base y se están multiplicando, pues se dice que se deja la base y se suman los exponentes. A a la n por a a la n es igual a la n más n. Por ejemplo, 3 a la 2 por 3 a la 5 se deja la misma base y se suman los exponentes. 2 más 5 y eso es igual a 3 a la 7. Si no los multiplico, sino divido dos números con la misma base, entonces dejo la misma base y resto los exponentes. 3 a la 5 sobre 3 a la 2, eso es 3 a la 5 menos 2, eso es 3 a la 3. Se restan los exponentes. Cuando yo tengo un exponente elevado a un exponente, se multiplican los exponentes. ¿Cómo así? A la n es igual a la mn. ¿Cómo así? 3 a la 2 a la 5 es lo mismo que tener 3, 2 por 5, o sea, 3 a la 10. ¿Qué pasa cuando tengo un producto aquí elevado a la n? Entonces, el n se reparte para los dos, es decir, afecta a los dos factores. A por B a la n es lo mismo que A a la n por B a la n. ¿Cómo así? 3 por 4 al cuadrado es lo mismo que 3 al cuadrado por 4 al cuadrado. Lo podrían probar, pues. 3 por 4 da 12. 12 al cuadrado es lo mismo que 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Y qué pasa si tengo una división? Lo mismo. A dividido entre B, un fraccionario, elevado a la n, el n se reparte tanto al numerador como al denominador. Como así es A a la n sobre B a la n. Lo mismo podría decir acá, 3 cuartos elevado al cuadrado es 3 al cuadrado sobre 4 al cuadrado. Es decir, que estas leyes son bastante importantes en el momento en que me manden a simplificar, ¿cierto? Entonces, ojo con estas, son sencillas, pero bastante o de bastante relevancia más bien. Por ejemplo, aquí me piden que simplifique en estas dos expresiones, miren. 2a al cubo por b al cuadrado por 3a cuadrado b a la 4 por 3 al cubo. Entonces, miren lo que pasa. Entonces, aplicando leyes de exponentes, por ejemplo, 2 al cubo b al cuadrado, este 3 afectaría a todos los productos de acá. Este sería 3 a la 3, a la 3 y b a la 4 a la 3. Esto lo dejo ahí mismo. 3 a la 3 es 3 por 3, 9 por 3, 27 al cubo y b a la 4 por 3 daría 12. Y aplicando esta ley. Aquí les voy diciendo qué ley voy a aplicar. Ajá, ¿y ahora qué? Ahora podría decir lo siguiente, miren, operar los números 2 por 27 al cubo por a al cubo de acá, b cuadrado por b a la 12 de acá. 27 por 12 es 54, a a la 3 por a a la 3 es a la 6 y b a la 2 por b a la 12 es b a la 14, aplicando la ley de las mismas bases. Lo mismo podría hacer con este ejercicio de acá, miren, x sobre y al cubo por y cuadrado por x sobre z y todo a la 4. Primero estos operarían para ambos aquí y este 4 para numerador y denominador aquí. Entonces daría x al cubo, y al cubo, y acá daría y al cuadrado a la 4, x a la 4 y z a la 4. Ahora podría decir lo siguiente. Este podría operarse 2 por 4, 8, entonces me quedaría y a la 8 aquí. El resto lo mismo. Y simplificar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo así simplificar? Por ejemplo, x a la 3 por x a la 4, una vez eso es x a la 7. Y a la 8 sobre y a la 3, y una vez eso es y a la 5. Y el z, pues como estaba solito, me queda sobre z a la 4. Y ahí están aplicadas
las leyes de exponentes. Por eso les digo, esto es bastante interesante en la medida que se vaya, eh, digamos, aplicando en cada uno de los problemas que me piden resolver. Hasta ahora estamos con números naturales, pero miren que ya vamos, digamos, entrando a expresiones algebraicas, aunque eso va a ser tema del próximo video, pero esto ya podríamos hablar de que son expresiones algebraicas, porque ya hay combinación de números con letra. Solo que lo trabajo aquí es porque este A, este B pueden ser cualquier tipo de números. ¿Ok? Bien. Hay otras leyes de exponentes, por ejemplo, esta es bastante interesante. Cuando yo tengo a sobre b a la menos n, para quitar este menos, pues simplemente es 1 sobre esto. Pero al decir es 1 sobre esto, lo que yo estoy tratando de decir es que se me invierte. Esto es b sobre a la n. ¿Cómo así? Por ejemplo, 3 cuartos a la menos 2 es lo mismo que 4 tercios a la 2. O cuando yo tengo, por ejemplo, esto, a la menos n y b a la menos n, pues para que este se me vuelva positivo, baja. Y para que este se me vuelva positivo, sube. O sea que esto es lo mismo invirtiéndolos. Por ejemplo, 3 a la menos 2 sobre 4 a la menos 5, esto es igual a 4 a la 5 sobre 3 a la 2. Aplicando estas leyesitas podría resolver estos dos problemas. Por ejemplo, 6st a la menos 4 sobre 2s a la menos 2t cuadrado. Entonces, lo primero que haría es convertir estos en positivos. Miren, este t a la menos 4 bajaría aquí y este s a la menos 2 subiría aquí. Y luego, pues simplemente simplifico lo que me tiene que dar. Por ejemplo, aquí este s por s cuadrado me da un s al cubo y este t cuadrado por este t a la 4 me da un t a la 6. Bueno, y 6 sobre 3 y 6 sobre 2 daría 3. Entonces daría 3s al cubo sobre t a la 6. Y así yo podría ir simplificando. Bien, todo esto también sirve para trabajar con radicales. Entonces aquí estábamos hablando de potencias o exponentes y también digamos que la operación contraria a esto son las radicales. Para ello he querido colocar esa operación ahí. Miren, porque si a mí me mandan a sacar la raíz cúbica de 8, yo lo podría pensar así. Podría decir, este 8 lo voy a factorizar o sacar sus factores primos de esta manera, que ya lo hicimos. 8, la mitad 4, la mitad 2, la mitad 1. O sea que 8 yo lo podría expresar como 2 al cubo. Ah, y aquí me queda más facilito porque la raíz cúbica de 2 al cubo, ahora les voy a explicar por qué es igual a 2. Entonces, la potencia yo la puedo asociar fácilmente con la radicación. Bien, entonces, al igual que la potencia, la radicación también tiene sus partes. ¿Cuáles son? El índice es, digamos, el índice pues, precisamente de la raíz. Cuando aquí no aparece nada, se sobreentiende que es raíz cuadrada. Si no es raíz cúbica, raíz cuarta, raíz quinta, de acuerdo a este índice. Este símbolo se conoce como radical. Lo que está dentro del radical se conoce como radicando y el resultado se conoce como la raíz de esta operación. Ok, cuando yo tengo una raíz enésima de x y eso me da un resultado b, es porque b a la n debe ser x. Entonces miren lo que sucede aquí, que b a la n nosotros ya lo conocíamos. ¿Esto a qué es igual? A n veces b multiplicado, ¿cierto? Entonces es como la operación inversa de la radicación. ¿Cómo así, profe? Por ejemplo, la raíz cuadrada de a es igual a b. ¿Qué significa?
que b al cuadrado debe ser igual a con b mayor o igual a 0. ¿Por qué? Para que me dé raíces, pues, dentro de los reales. En ese orden de ideas, en ese orden de ideas, por ejemplo, si yo tengo la raíz cuarta de 81, yo podría decir que es igual a 3. ¿Por qué? Porque si yo descompongo el 81, así como lo hicimos, el 81, entonces eso me daría 3 a la 4. ¿Por qué? Porque la tercera de 81, ¿cierto? Luego la tercera, eso me daría 3 a la 4, ¿cierto? Y si 3 a la 4 es igual a 81, entonces es porque la raíz debe ser 3. Es la base aquí. Aquí está, mira. Si b a la n es igual a a, entonces es porque la raíz es esto. Aquí lo estoy probando. Y miren lo que pasa aquí. Estos son casos bastante especiales. ¿Qué pasa con la raíz cúbica de -8? ¿Por qué digo que es -2? ¿Y acaso no habíamos dicho que los números negativos daban complejos? No necesariamente. Miren, por ejemplo, aquí la raíz de -8 sí es -2. ¿Por qué? Porque si usted le da -2 al cubo, eso le da -8. Entonces quiere decir que esto es la raíz de esto, la raíz cúbica, ¿cierto? Pero raíz de -8, eh, ojo que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque raíz de -8 cuadrada, raíz cuarta de -8 y raíz sexta de -8 no están definidas. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada no significa que -2 al cuadrado va a ser 8. Entonces va a depender de qué tipo de raíz es la que yo estoy sacando. Y así mismo la cuarta y la sexta, ¿cierto? Bien, esta, por ejemplo, la raíz de -8 no está definida porque el cuadrado de todo número real es no negativo, es decir, el cuadrado de cualquier número real siempre es positivo. Nótese que, por ejemplo, raíz cuadrada de 4 al cuadrado, o la raíz de 16 es 4, pero la raíz de -4 al cuadrado es mm, -4, es valor absoluto de esto, es decir, es 4, ¿cierto? No se olviden que este valor absoluto lo que hace es volver este signo negativo positivo. Bien, miremos algunos ejemplos. Por ejemplo, la raíz de 25, esto tiene dos valores. ¿Por qué dos valores? Porque 5 es la raíz principal, porque 5 al cuadrado es 25. Pero también podría ser -5. ¿Por qué? Porque -5 al cuadrado también es 25. O sea que puede ser 5 o -5. ¿Cierto? Aunque por eso en realidad la raíz de esto es el valor absoluto de 5. Bien. La raíz de 8 en cambio sí es 2, porque 2 al cubo es 8 y solo tiene ese valor. Y la raíz de -8, ya lo habíamos visto, también es solo -2, porque solo ese valor da -8. Entonces, al igual que las potencias, las raíces también tienen sus propiedades. Ojo con estas propiedades. Por ejemplo, la raíz enésima de A por B es igual a la raíz enésima de A por la raíz enésima de B. La raíz enésima de A sobre B es igual a la raíz enésima de A sobre la raíz enésima de B. La raíz enésima de la raíz enésima de A se multiplican los índices. Es igual a la raíz de n por n de A. La raíz enésima de A a la n es A. Esto es bastante interesante. ¿Por qué? Es A si n es impar, es decir, si n es 3, 5, etc. Por ejemplo, esto, mire. Entonces, aquí esto es A.
¿cierto? Pero si n es par, es el valor absoluto de a. Por eso es que uno debe ser muy cuidadoso cuando saca la raíz cuadrada. La raíz cuadrada es el valor absoluto de lo que le está dando. Bien, estas propiedades hay que tenerlas muy en cuenta cuando yo estoy trabajando con radicales. Por ejemplo, hagamos algunas operaciones con esto. Supongamos que tengo la raíz cúbica de x a la 4. Miren cómo se trabaja este tipo de cosas. Este x a la 4 por potencia yo puedo expresarlo como x a la 3 por x. Y por esto lo podría separar. Esto es raíz cúbica de x a la 3 por la raíz cúbica de x. Esto por propiedad es como que si el índice se cancelara con la potencia y me queda solo x de raíz cúbica de x. Miren, entonces esto yo lo puedo expresar de esta forma. Hagamos lo mismo. Raíz cuarta de 81 por x a la 4, y a la 4, x a la 8, y a la 8. Entonces lo separo. Esta raíz se puede separar para cada uno de estos factores. Raíz cuarta de 81 por raíz cuarta de x a la 8 por raíz cuarta de y a la 4. Raíz cuarta de 81, si yo descompongo el 81, ya habíamos dicho que era igual a 3 a la 4, y con el índice se cancelaría, daría raíz cuarta de 81, 3. Raíz cuarta de x a la 8, yo podría decir, miren, este x a la 8 lo puedo escribir como x al cuadrado por 4, ¿cierto? X al cuadrado elevado a la 4 más bien. Entonces, raíz cuarta con el índice, con la potencia se me cancela y solo me queda x al cuadrado. Y la raíz cuarta de y a la 4 es igual al valor absoluto de y. No se olviden que si esto es par, es valor absoluto. Por tanto, esto me quedaría 3x cuadrado, valor absoluto de y. Miren, solo aplicando propiedades, tanto de potencias como de radicales. Y hay otras operaciones que también podría ser, por ejemplo, raíz de 32 más raíz de 200. Ojo que esto no es igual a la raíz de 232. Esa operación no existe. Entonces, ¿cómo lo trabajo? Lo trabajo por separado. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 32 es 16 por 2, porque 16 por 2 es 32. Más la raíz cuadrada de 200 es igual a la raíz de 200 por 2. ¿Para qué? Para nuevamente separarlas en su producto. Raíz de 16 por raíz de 2 más raíz de 100 por raíz de 2. Raíz de 16 es 4. ¿Por qué? Porque 4 al cuadrado es 16. Por raíz de 2. Y raíz de 100 es 10. ¿Por qué? Porque 10 al cuadrado es 100. Entonces, esto me quedaría, la raíz de 100 es 10 por raíz de 2. Miren, aquí tengo 4 raíz de 2 más 10 raíz de 2. Estos son números reales que se los puede operar. 4 raíz de 2 más 10 raíz de 2. Esto es 14 raíz de 2. Aquí sí ya se puede hacer la suma. ¿Ok? Entonces, esta parte, miren cómo yo lo puedo simplificar, ¿cierto? Combinando todas mis propiedades. Y el otro ejemplo me dice, si b es mayor que 0, entonces raíz cuadrada de 25b menos raíz de b al cubo. Entonces lo mismo, aquí puedo separar estos dos factores, raíz cuadrada de 25 por raíz cuadrada de b, y este lo podría separar con un b cuadrado por raíz de b. Raíz de b cuadrado por raíz de b. Raíz de 25 ya dijimos que era 5, raíz de b, y la raíz cuadrada de b, que el índice que es un 2 se va con este cuadrado, me queda solo b por la raíz de b. Entonces 5 por raíz de b menos b raíz de b. Aquí lo que podría hacer es factorizar la raíz de b, me quedaría 5 menos b factor de raíz de b. Y ahí quedarían resueltos esos ejercicios. Miren que esto es bastante interesante si yo lo entiendo así. Que una raíz la puedo entender como un exponente racional, ¿cierto? ¿Cómo así? Por ejemplo, miren, si yo tengo la raíz enésima de A,
eso es lo mismo que tener a elevado a la 1 sobre el índice, o sea, sobre n. Y esto es bastante interesante para convertir una raíz en una potencia, pero cuyo exponente es racional. Y es más fácil trabajar con potencias y operar con las propiedades de potencias que a veces operar con las propiedades de los radicales. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo a la m sobre n, o sea, cuando yo tengo a elevado a un fraccionario, yo lo puedo expresar como la raíz enésima de a elevado a la n. Es decir, el denominador siempre se me va a convertir en el índice de la radicación. Y el numerador en este caso pues va a ser la potencia. Y esto pues me va a servir en los dos sentidos. Cuando yo quiera volver una potencia fraccionaria en un radical o un radical en una potencia fraccionaria, como yo lo quiera mirar, ¿cierto? Por ejemplo, miren, cuando yo tengo raíz cuadrada de 4, esto es lo mismo que tener 4 a la 1 medio. ¿Por qué? Porque aquí en realidad, aunque no lo ponga, aquí hay un 2. Entonces, aprovechando esto, ¿cierto? Que si el índice es n, entonces es 1 sobre n, entonces si aquí hay un 2 sería un medio. ¿No? Eso es lo que tengo aquí. 4. Lo mismo aquí, 8 a la 2 tercios, ¿cierto? Es una forma de verla también así, miren. Como que si yo tuviera raíz cúbica, no se olviden que el denominador se me vuelve el índice de la raíz cúbica de 8 elevado al cuadrado. ¿Ok? Bien. Por ejemplo, esto, 125 elevado a la menos un tercio. Para quitar este signo negativo, lo primero que hago es invertirlo, y ahí ya se me vuelve positivo. Y para quitar este fraccionario, digo, es la raíz de 125. Raíz cúbica de 125. ¿Cierto? Y así sucesivamente yo podría ir interpretando cada uno de esos truquillos. Entonces, por ejemplo, aquí, a la 1 tercio por a la 7 tercios, aquí esto tiene la misma base, entonces dejo la base y sumo los exponentes. 1 tercio más 7 tercios. Son exponentes homogéneos o fracciones homogéneas. 1 tercio más 7 tercios es 8 tercios. Que de hecho esto yo lo podría expresar como la raíz cúbica, porque no se olviden que esto es de a elevado a la 8. ¿Cierto? Ojo con eso. Bien. Lo mismo podría ser acá, miren, a la 2 quintos sobre a, por a la 7 quintos sobre a la 3 quintos. Entonces digo, dejo la misma base y opero con los exponentes. Estos dos de acá se suman y se le resta este de acá. 2 quintos más 7 quintos menos 3 quintos. Como son fracciones homogéneas, dejo el 5 y sumo 2 más 7, 9 menos 3, 6 a las 6. Miren que aquí ya se va combinando todo lo que venimos hablando, ¿cierto? Y ya se lo va haciendo en expresiones racionales. Lo mismo aquí, miren, este 3 medios afectaría a todos, daría 2 a la 3 medios, a la 3 medios, ¿cierto? A la 3 a la 3 medios, B a la 4 a la 3 medios. Por tanto, este 3 medios afecta a todo. Y después opero, ¿cierto? A este 2 a la 3 medios, ¿qué significa? Es la raíz cuadrada de 2 elevado a la 3. Este a la 3 medios, ¿qué significa? Bueno, aquí me daría 3 por 3, 9 medios. Mírenlo, aquí está. Y b a la 4 a la 3 medios daría lo mismo. 4 por 3, 12, dividido entre 2, 6. B a la 6. Opero y me queda esto. Así sucesivamente podríamos empezar a resolver todos estos problemas. Acá hay otros, ¿cierto? Donde
Se opera con fracciones. Miren aquí, lo que hago es lo contrario. Estas radicales los vuelvo potencias fraccionarias. Es decir, 2 a la x a la 1 medio por 3 a la x a la 1 tercio. Miren que aquí 2 por 3 es 6. Y como tienen la misma base, pues opero la misma base y sumo los exponentes. Y esto me queda 6 por x a la 5 sextos. Que en realidad, si lo quisiera volver a escribir como un radical, debería escribirlo como 6 por x, perdón, 6 por la raíz sexta de x elevado a la 5, ¿cierto? Esto si lo quiero volver a radical. O si no, pues así estaría bien escrito. Por ejemplo, raíz de x por la raíz de x. Entonces hago lo mismo. Esta raíz de x lo expreso como 1 medio y esta de acá la 1 medio. Como esto tiene la misma base, los puedo operar y me quedaría x a la 1, porque aquí hay un 1, más 1 medio, 3 medios y eso a la 1 medio. Si opero las fracciones, aquí se multiplica 3 por 1, 3 sobre 4, x a la 3 cuartos. Que esto a la larga, si yo lo quisiera escribir de una manera de radical, sería igual a la raíz cuarta de x a la 3, por ejemplo. ¿Cierto? Y una cosa que cuando uno trabaja con radicales es que muchas veces me mandan a racionalizar el denominador. ¿Qué significa eso de racionalizar el denominador? A veces en algunos problemas no me gusta que en el denominador hayan raíces. Por ejemplo, me quedan expresiones como 1 sobre la raíz de a. Entonces, lo que uno hace es quitar la raíz del denominador. A eso se le llama racionalización. ¿Y cómo hace eso? Pues fácil. Uno, para quitar la raíz de aquí, lo que uno hace es multiplicar y dividir por la misma raíz. Como yo multiplico y divido por lo mismo, es como estar multiplicando por un 1. Y cualquier cosa que yo multiplico por un 1, en realidad no lo afecta. ¿Y qué hace con eso? Con eso lo que hago es decir, 1 por la raíz de a, raíz de a. Y raíz de a por raíz de a, eso es a. ¿Por qué? Porque si yo tengo a a la 1 medio, porque esto lo podría expresar como a a la 1 medio, por a a la 1 medio, entonces daría la misma base a y se suman los exponentes. 1 medio más 1 medio. Y 1 medio más 1 medio es 1. O sea, quedaría a elevado a la 1. Y a elevado a la 1 es a. ¿Qué logré con eso? Con eso logré decir que esta parte de aquí es exactamente igual a esta parte de aquí, ¿cierto? Por tal razón, esto se llama racionalización, porque he quitado la raíz de aquí, ¿cierto? He quitado la raíz de aquí y la he colocado en el numerador. Bien. Por ejemplo, si yo tengo 2 sobre raíz de 3 y no quiero que la raíz de 3 me quede abajo, pues hago el mismo truco, miren. Multiplico abajo y arriba por raíz de 3, que esto a la larga es multiplicar por un 1. Entonces me queda 2 por raíz de 3 y raíz de 3 por raíz de 3 por lo que les acabo de explicar, eso es 3, ¿cierto? Bien, lo mismo aquí, por ejemplo, si yo quisiera quitar esto, 1 sobre raíz cúbica de x cuadrado. Para quitar esta raíz de aquí, multiplico abajo y arriba por lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Raíz cúbica de x. ¿Para qué? Porque no por lo mismo, sino, no, lo que quiero es que se me quite la raíz de abajo. Entonces, pues lo que necesito es una raíz cúbica de x. ¿Para qué? Para que raíz cúbica de x, ¿cierto? Al cuadrado por raíz cúbica de x, esto es lo mismo que tener raíz cúbica de 2, perdón, x a la 2 tercios por x a la 1 tercio. Dejo la misma base, que es x, y sumo los exponentes. 2 tercios más 1 tercio, 3 tercios.
x a la 3/3. Eso es lo mismo que tener un x. Y ahí ya he racionalizado. Si yo tengo esto, por ejemplo, raíz séptima de 1 sobre a al cuadrado. Eso es lo mismo que tener raíz séptima de 1 arriba y raíz séptima de a cuadrado abajo. Raíz séptima de 1, pues es 1. Y raíz séptima de a al cuadrado es esto. Pero no quiero que me quede esta raíz acá arriba. Entonces, pues debo quitar este séptimo de aquí, ¿no? Entonces me hace falta un a la 5. Entonces multiplico por raíz séptima de a la 5 sobre raíz séptima de a la 5. ¿Para qué? Para que aquí me quede esto a la 7 y con este de aquí se cancelen y me queda esto acá. Y ahí quedan racionalizados. Bien. En todo lo que les acabo de decir es bastante importante, digamos, que ustedes tengan en cuenta que las operaciones tienen jerarquía. ¿Cómo así jerarquía? Las operaciones, eh, es importante recordar que tienen un orden en específico para poder evaluar cada una de las expresiones. ¿Y cuál es ese orden? Pues aquí les he resumido como los pasos para que no se vayan a confundir. Primero, deben tener en cuenta los símbolos de agrupación, siendo los más pequeños los paréntesis y los más grandes las llaves, pasando por los corchetes. Entonces, para empezar a resolver un problema, para simplificar o para lo que sea que estén haciendo, siempre deben empezar desde lo de adentro hacia lo de afuera. Por lo general, lo de adentro está entre paréntesis, luego llaves y perdón, corchetes y por último uno utiliza llaves. Entonces uno empieza resolviendo de adentro hacia afuera. Primero paréntesis, corchetes, llaves. Aunque pues eso depende cómo lo escriban. Siempre uno lo que trata de hacer es siempre de adentro hacia afuera. Ese es como el primer paso para tener en cuenta el orden de las operaciones. El segundo paso es resolver potencias y raíces, es decir, exponentes y radicales, de izquierda a derecha en el orden en que aparecen. Entonces, lo segundo, uno lo que debe hacer es tratar de resolver todo lo que tenga una potencia o raíz para empezar a simplificar. Luego, se hacen las multiplicaciones y las divisiones de izquierda a derecha en el orden en que aparecen. A eso se le llama jerarquía de las operaciones. Primero se multiplica o se divide de acuerdo a eso. Y por último, se hacen las sumas y las restas, también de izquierda a derecha, en el orden en que aparece. ¿Esto por qué? Porque a veces uno no tiene en cuenta esto y pues realiza mal los problemas. ¿Por qué? Porque primero, por ejemplo, empieza por sumar o restar las cosas cuando eso es lo último que se debe hacer. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Con esto quiero redondear este video, pues nuevamente invitándolos a resolver los problemas que aparecen en el libro, aquí se los menciono, pero como ya les comenté antes, les voy a compartir el libro para que ustedes pues precisamente los puedan bajar desde ahí. Miren, los problemas nuevamente son de tipo conceptual o de tipo de habilidades para que ustedes vayan entendiendo cada una de las cosas que les he recordado en este video. Pues aquí también hay bastante problemas para que ustedes repasen, simplifiquen y realicen cada una de las operaciones que les piden. Son bastantes, como les digo. No necesariamente tienen que hacerlos todos, pero sí coger una serie como para que ustedes se den cuenta. Eso es todo lo que les quería hablar en este video. Bueno, antes de eso, quería comentarles que en realidad, pues el examen va a tener una metodología bastante interesante en la cual, pues ustedes, para garantizar un buen puntaje en su examen, pues tienen que más o menos manejar el tipo de cuestionario. Las preguntas van a ser tipo ICFES, ¿cierto? Con opciones de respuesta y vamos a manejar una plataforma virtual para poderla resolver. Yo quisiera mostrarles, antes de que se acabe este video, quisiera mostrarles
algún simulacro que estaba preparando de ese tipo de preguntas, ¿cierto? Obviamente, pues, obviamente, nosotros tenemos que tener en cuenta que para poder hacer un buen examen, pues debemos manejar todos los conceptos básicos. Pero el tipo de preguntas que vamos a manejar, más o menos van a ser de la siguiente manera. Les voy a mostrar aquí, a ver si puedo. Así van a ser el tipo de, miren, aquí yo ya le había puesto un nombrecito a esto, simulacro examen de admisión, ¿cierto? Y pues ustedes, esto se los vamos a compartir por el correo electrónico o por una plataforma que vamos a manejar. Digamos que en la inducción les vamos a explicar cómo se maneja, pero más o menos van a llegar a esta presentación donde les van a pedir su nombre, su apellido, ¿cierto? Su nombre, su apellido, su número de identificación y les van a ir haciendo preguntas tipo ICFES, así como esta. Por ejemplo, dice, pues, estas son preguntas que yo estaba haciendo, pues simplemente para que ustedes entiendan el tipo de preguntas que van a encontrar. Por ejemplo, dice, si el entero menos 1 le restamos el entero menos 3 resulta. Es fácil. Si a menos 1 le resto menos 3 resulta A menos 2, B 2, C 4, D menos 4 o en ninguna de las anteriores. Ustedes pues simplemente marcan la respuesta correcta. En este caso sería menos 1 menos 3, entonces daría menos 1 más 3, daría 2. Usted marca la respuesta, ¿cierto? Marca la respuesta y obviamente ahí va trabajando. Pues yo en este caso no lo puedo hacer. Ah, bueno, sí lo podría hacer. Espérenme un momento. Voy a irme a la visualización. Ahí. Así lo van a encontrar ustedes, ¿cierto? Entonces aquí colocan su nombre, su apellido, su número de identificación. Eso, y aquí está. La respuesta ya hemos dicho que era 2. La marca y listo. Y así con el tipo de preguntas. Ana tiene que seleccionar una cantidad de preguntas para un examen. Le entregaron 4 paquetes de preguntas en donde hay 15, 12, 24 y 36 preguntas respectivamente. Si cada paquete Ana escoge 3 preguntas, entonces Ana selecciona un total de preguntas, la fracción, y entonces usted tiene que hacer el ejercicio y ir marcando la respuesta. Hacer el ejercicio y ir marcando la respuesta. Este simulacro se los voy a compartir. Miren aquí, por ejemplo, está efectuar y les mandan a hacer esto. Pues aquí usted necesita conocer las propiedades de todo para poderlo ir resolviendo, ¿cierto? Lo mismo acá. O sea, este es un simulacro. Este no es que sea el examen, es un simulacro del examen que yo les quería compartir. Se los voy a compartir junto con el video que estamos haciendo para que usted se vaya ensayando y vaya mirando cómo va a ir haciendo el examen. Se vaya familiarizando con este tipo de preguntas. Eso es todo por hoy. Entonces, pues nada, les agradezco si se quedaron hasta el final del video y esta es la primera parte. Voy a subir otro video ya hablando de expresiones algebraicas y expresiones racionales para que podamos ir resolviendo. Eso es la parte que yo les voy a compartir y van a tener así mismo como este otros videos con otros 2 profesores. Entonces, muy juiciosos, sentarse a hacer los ejercicios y cualquier cosa, pues nos estamos comunicando. Tengan un feliz día. Hasta luego.